Queridos hermanos, tenemos ahora como un invitado especial dentro de lo que ya habíamos planificado en nuestra agenda a nuestro querido pastor Deaton, Dr. D, que por este tema de la emergencia del virus ha tenido que viajar con todo el equipo que vino de Estados Unidos y está allá. Sin embargo, eso no impide de que él comparta con nosotros porque él tiene una palabra en su corazón y él se comprometió en compartir la segunda parte de lo que nos enseñó hace el mes pasado. Así que los invitamos a poder ver esta transmisión y poder conectarse con nosotros a través de esta vía. Que el Señor los bendiga. Dr. D, please. Welcome. It's good to be with you in this method today. Es bueno estar con ustedes hoy en este mensaje. The last time I was with you, we brought a message about removing your ceiling. La última vez que estuvimos con ustedes, compartimos un mensaje sobre quitar tu techo. And I want to pick up from there, and then we're going to go back and look at some previous scriptures. Y quiero volver a este mensaje un poco y tomar algunos versículos para hacer la continuación. And I call this message, or I've titled the message, The Call to a Journey of Faith. Y le he puesto como título a este mensaje el llamado a un viaje de fe. Remember in Genesis 15, we were challenged to remove our ceiling of faith. Recuerden que en Génesis 15 fuimos llamados a quitar nuestro techo en fe. But I began to look at that and decided, let me go back and see the story that leads up to here. Y me puse a pensar en volver un poco a la historia y ver qué cosa llevó a esto. We're going to do it this way. Y lo vamos a hacer de esta forma. We're going to look at the scriptures that lead up to where we are and identify certain statements within those scriptures. Vamos a ver algunos versículos que nos conducen a donde nos quedamos y luego reconocer algunas declaraciones en esos versículos. Actually, the verse that gives us the first real introduction is found in the New Testament. De hecho, nuestro versículo introductorio se encuentra en el Nuevo Testamento. Acts chapter 7, verses 2 to 4. Hechos capítulo 7 y versículos 2 al 4. Dice, Esteban dijo, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham, aun cuando estaba en Mesopotamia, antes que viviera en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí cuando murió su padre. Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. You see, now this is Luke recording in the book of Acts and speaking to his people of that day. Esto es Lucas registrando en el libro de Hechos, hablándole a su pueblo de aquel día. He's speaking from Paul's teachings. Él está hablando de la enseñanza de Pablo. And the Bible says, first of all, the God of glory appeared to our father Abraham. Y lo primero que dice es la palabra que el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham. In fact, the context really says that God appeared to him in a vision. To him in Ephesians. In a vision. In a vision. Y de hecho, la palabra nos enseña que él se le apareció en una visión, si lo viéramos más de cerca. This was a divine voice of God to Abraham to take him from where he was to a new place. Esta era un llamado de Dios a Abraham para llevarlo de donde estaba a un nuevo lugar. Now, where was Abraham? Ahora, ¿dónde estaba Abraham? The Bible says he was in Mesopotamia, La Biblia dice que él estaba en Mesopotamia, the land of the Chaldeans. la tierra de los caldeos. And Luke goes on to say, then he came out. Y Lucas continúa diciendo que de ahí él salió. What did he come out of? ¿De dónde salió? He left his lifestyle and followed God. Dejó su estilo de vida y siguió a Dios. Now, that's like all of us. We've heard the call of God to our lives, and we say, okay, Lord, I will follow you. Eso es como muchos de nosotros, como todos nosotros, ¿no? Que escuchamos el llamado de Dios y decimos, Señor, te voy a seguir. But there's a word here that's very interesting. Pero acá hay una palabra que es muy interesante. It's that big word, but. Es esta gran palabra que dice, pero. He dwelt in Haran. Él habitó en Harán. This is telling us that Abraham did not follow God's leading completely.
Esto quiere decir que Abraham no siguió completamente la dirección de Dios. Now, this happens to all of us. Ahora, esto nos sucede a todos nosotros. God talks to us. Dios nos habla, We read the Word of God and we understand some things. leemos la palabra de Dios y entendemos ciertas cosas. But like the human life, we don't always follow God exactly as we should. Pero como en la vida diaria, no siempre seguimos a Dios como debiéramos. But then the author says, finally, when his father was dead, God moved him to the land in which you now live. Pero luego dice el escritor que cuando murió su padre, él se trasladó a la tierra que le había dado Dios. Now, what we have to understand today Lo que tenemos que entender hoy is that God takes us from the physical where we are es que Dios nos lleva de lo físico donde estamos to lead us into something spiritual. a algo espiritual. The physical in the Old Testament Lo físico del Antiguo Testamento is the picture of what God wants to do for us in the spiritual realm in the New Testament. es una figura de lo que Dios quiere hacer con nosotros en el Nuevo Testamento de manera espiritual. The Bible says that God called Abraham La Biblia dice que Dios llamó a Abraham, out of his land lo sacó de su tierra to a spiritual life in a new land. a una vida espiritual en una nueva tierra. The problem is, for us, it's all living in a physical world as we follow God to the spiritual life. El problema es que con nosotros es que nosotros vivimos siempre en un mundo natural y seguimos al Señor en la manera espiritual. And that's where we have our problems. Y ahí es donde tenemos los problemas. God, if you're in my life, why is this all happening to me? Señor, si tú estás en mi vida, ¿por qué está pasando todo esto? God, if you're in our lives, why this virus? Señor, si tú estás en nuestras vidas, ¿por qué este virus? Why all of the struggles to live? ¿Por qué todas las luchas que tengo para vivir? Well, let's take another step in the life of Abraham. Vamos a dar un paso más en la vida de Abraham. And let's go back to Genesis 11. Y vamos a Génesis 11. And there in about verse 27 through 30, we read these words. Y desde el versículo 27 al 30 leemos lo siguiente. Estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Harán murió antes que su padre Taré en Ur de los Caldeos, la tierra donde había nacido. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. El nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Okay. The Bible says this is the genealogy of Terah. De hecho, la Biblia dice entonces que estos son los descendientes de Taré, la genealogía. Now we have to understand something culturally. Ahora, tenemos que entender algo culturalmente. In those days, your future was determined by having a son. En aquellos días, tu futuro era determinado si es que tenías hijos. But as long as the father was alive, Pero mientras el padre estaba vivo, you had to submit to your father. tú tenías que sujetarte como hijo a tu padre. Here's Abraham. Acá tenemos a Abraham. His father is still alive, Su padre seguía vivo and his wife cannot get pregnant. y su mujer no podía salir encinta. Abraham, as the firstborn child, Abraham, como primogénito, had the responsibility of all his brothers and all of their children on his shoulders. tenía la responsabilidad de todos sus hermanos y todos sus hijos sobre sus hombros. Their future depended upon him. Su futuro dependía de él. But for Abraham and his wife personally, Pero para Abraham y su esposa, personalmente, there was no destiny, no future for them. no había destino, no había futuro para ellos. They didn't have a child. Ellos no tenían hijo. You see, life in those days Como ven, la vida en aquellos días was based upon the children one has. se basaba en los hijos que uno tenía. You know what that's like. Y ustedes saben cómo es eso. You that have children or have had children, you understand your joy of watching them grow up. Aquellos que tienen hijos entienden el gozo de verlos crecer. Some days there's no joy to it, but you understand what I'm saying. Hay días que no hay mucha alegría en verlos crecer, pero ustedes me entienden. The center of their existence was on the child.
El enfoque de su existencia estaba en su hijo. These verses simply tell us this. Estos versículos en resumen nos dicen esto. There was no future destiny for Abraham without a child. No había un futuro destinado para Abraham porque no tenía hijo. The Bible says, but Sarah was barren. La Biblia dice, pero Sara era estéril, Sarai. She was incomplete. Ella estaba incompleta. She felt insignificant, worthless. Ella se sentía insignificante, se sentía indigna. She knew life had more for her, but it was not there for her. Ella sabía que la vida tenía más para ella, pero ella no lo tenía. You know, like sometimes we all feel. Como a veces nosotros muchas veces lo sentimos. The future becomes a big question, dark spot. El futuro viene a ser una gran interrogante. And we know that without the intervention of God, what's going to happen to me? Y no sabemos en realidad sin la intervención de Dios qué me va a pasar. You see, we find ourselves in the place Nos encontramos en un lugar muchas veces where we are in need of a miracle, en donde estamos en necesidad de un milagro, like today and what's happening around the world. como lo que está sucediendo hoy en el mundo. Now, with that information, Ahora, con esta información, let's go to Genesis 11, 28 to 31 again. vamos a Génesis 11, del 28 al 31, otra vez. Harán murió antes que su padre Taré en Ur de los Caldeos, la tierra donde había nacido. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Tomó Taré a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, pero cuando llegaron a Harán, se quedaron allí. See, the Bible says Haran died in his native land, the Ur of Chaldees. La Biblia dice que Harán murió en la tierra de sus padres. You see, there's no future for any of us in this physical world. No hay un futuro para ninguno de nosotros en este mundo natural. As God called Abraham out, he's calling us out of the control of our lives by this present world. Como Dios llamó a Abraham de esa tierra, Dios nos está llamando a nosotros a salir del control de este mundo sobre nuestras vidas. Now, I see this as very interesting for what we're going through today. Ahora, yo veo que esto es muy interesante para lo que estamos pasando hoy. I believe Yo creo that God is saying to us through this virus and all the struggles, que Dios nos está diciendo a nosotros a través de este virus y estas luchas, I don't want you to think like the rest of the world. yo no quiero que tú pienses como el resto del mundo, I called you out to a new world, porque yo te estoy llamando a un nuevo mundo, a world of the Spirit. un mundo del Espíritu. And I have put my presence in you Y he puesto yo mi presencia en ti so that nothing that comes against you will overcome you if you trust me. para que nada de lo que venga en contra de ti te venza si es que tú confías en mí. You see, what God was saying to Abraham is Dios le estaba diciendo a Abraham this. esto. God was telling Abraham, I want you to walk with me through a life that I will lead you. Dios le estaba diciendo a Abraham, yo quiero que tú camines conmigo a una vida que yo te voy a, en la que yo te voy a guiar. Even though Abraham and Nahor took wives in that present world, there was no destiny for them outside of the physical. Aunque ellos, Abraham y Nacor, vivían sabiamente en ese mundo natural, no había un destino para ellos en esa tierra natural, en ese mundo natural. You see, God called Abraham out, but the family went with him. Dios llamó a Abraham a que saliera, pero su familia fue con él, la familia. God was wanting to start something new in the spiritual through his power. Dios quería empezar algo nuevo en el espíritu a través de su poder. God called Abraham and he began to lead. Dios llamó a Abraham para que él condujera He started in the right direction. y empezó bien en la dirección correcta, Abraham.
he left Ur of the Chaldees where the Tower of Babel was located. Dejó Ur de los Caldeos donde iba a ser construida, donde había sido construida, perdón, la Torre de Babel. Now, the Tower of Babel was where man built a high tower, but they left God out of their future. La Torre de Babel es esa torre que se construyó muy alta para poder dejar a Dios fuera de la ecuación. They had just had the flood. Y luego vino el diluvio. You know, like so many of us, situations happen to us and we begin to forget God. We leave him out of the picture of our life. Como muchos de nosotros nos suceden ciertas circunstancias y dejamos a Dios fuera. You know, they had good intentions, Ellos tenían buenas intenciones, but good intentions does not always mean we're following what God told us to do. pero las buenas intenciones no significa que estamos siguiendo lo que Dios quiere que hagamos. But here's what I love about our God. Pero esto es lo que yo amo de nuestro Dios. He didn't forget Abraham. Dios no se olvidó de Abraham. He continued to work with Abraham. Siguió trabajando en Abraham. And when Abraham's father died, Y cuando el papá de Abraham murió, he was willing to leave that comfortable place where he had built a city. él estuvo dispuesto a dejar ese lugar cómodo donde él había construido una ciudad. See, he was building a city Él estaba construyendo una ciudad to honor his brother who died in the old city. para honrar a su hermano que había muerto en la antigua ciudad. That was the culture of the day. You honored the dead. Esa era la cultura de aquellos días, honrar a los muertos. But God was wanting to get the people Pero Dios quería llevar al pueblo to trust him. a un punto de confiar en él. You see, the only way we honor God is by obedience. Y la única forma en la que honramos a Dios es a través de la obediencia. Now let's move into Genesis chapter 12, 1 through 5. Ahora vámonos a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 5. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, llegaron a Canaán. Now notice something. Noten algo. God said to Abram, get out of your country. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, vete de tu tierra. If the Spanish says, leave your country. En español dice, sal de tu tierra o vete de tu tierra. The Greek was very interesting to me En el griego es interesante esto, because the Greek word is walk out of your country. porque la palabra en griego es sal hacia afuera de tu tierra. You see, God had a place for Abraham. Y en otras palabras, Dios tenía un lugar para Abraham. It wasn't where he lived in Ur of Chaldees. Y no era donde él vivía, en uno de los caldeos. It was not even in the place where he found a comfortable lifestyle for a period of time. Ni siquiera era en ese lugar intermedio donde él encontró un estilo cómodo de vivir. God was saying to him, Abraham, leave the land of the flesh, and I will take you to a land of faith. El Señor le estaba diciendo a Abraham, deja la tierra de la carne y yo te voy a conducir a una tierra de la fe. Oh, I want to challenge you today. Y hoy yo quiero desafiarlos. Let's all leave that life of the soul, Todos dejemos esa vida del alma, where we live by our own mind, our own thoughts, en donde vivimos por nuestra propia mente, nuestros propios pensamientos, our own emotions, nuestras propias emociones and even our flesh. y aún por nuestra carne. Because he said, get out from your family and from your father's house. Porque le dice, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Abraham was the product of his father's house, Abraham era el producto de la casa de su padre, of the thinking and living in a culture built by his family.
de una forma de pensar y de una cultura de vivir como su familia. The emphasis here is not so much on our physical family as the culture of the world around us. El énfasis aquí no es tanto nuestra familia natural, más que el mundo en realidad que nos rodea, la cultura. God was taking Abraham from his father's house to a new father's house. Dios estaba llevando a Abraham de la casa de su padre a la nueva casa de su padre. He says, to a land I will show you. Le dice, a la tierra que yo te mostraré. Now, we live in a physical world, Ahora, nosotros vivimos en un mundo natural, but there's a spiritual world God wants to build around us where we're not affected by the culture around us today. pero hay un mundo espiritual que Dios quiere construir alrededor nuestro en el cual nosotros no seamos afectados por la cultura del mundo natural que nos rodea. And this land is what's inside of us that God has for us. Y esta tierra es lo que Dios tiene para nosotros, dentro de nosotros. You see, the greatest force against us La mayor fuerza contra nosotros is not the devil, no es el diablo, it's us. somos nosotros mismos, What's inside of us. lo que está dentro de nosotros. Now, I'll talk about the next time I come to you. Ahora, la siguiente vez que yo hable, voy a hablar But let's proceed where we are today. sobre esto. Pero ahora continuemos con donde estamos. In these verses, God said, En estos versículos Dios dijo, to a land I will show you, a la tierra que yo te mostraré, not something you see for yourself. no algo que tú vas a descubrir por ti mismo. See, God wants to show us something spiritually, not what we see physically. Dios quiere mostrarnos algo espiritual, no lo que los ojos naturales ven. And God said, I will make you a great nation. Porque haré de ti una nación grande. I will bless you. Te bendeciré, I will make your name great. engrandeceré tu nombre And you shall be a blessing. y serás bendición. I will bless those who bless you. Bendeciré a los que te bendijeren, Curse him who curses you. maldeciré a los que te maldigan. In fact, in you all the families of the earth shall be blessed. Y de hecho, en ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. Now we're blessed by Abraham. Nosotros somos bendecidos por Abraham. We are part of that spiritual life. Nosotros somos parte de esa vida espiritual. And we were released by the power of the Spirit of God when we accepted Jesus Christ. Y hemos sido liberados por el poder de Dios cuando hemos recibido a Jesús. There's a power in us Hay un poder en nosotros that's greater than what is in the world. que es mucho más grande que el que está en el mundo. And God is wanting to lead us, and if we will obey Him, the blessings are ours. Y Dios está dispuesto a guiarnos. Y si nosotros le obedecemos a Él, las bendiciones son nuestras. And those verses end with these words. Y esos versículos terminan en estas palabras. So they came to the land of Canaan. Llegaron a Canaán. Now let's take another step. Vamos a dar un paso más. Because the call of God is Porque a journey of faith through obedience. El llamado de Dios es un viaje de fe a través de la obediencia. That is the critical thing for us. Eso es lo crítico para nosotros. If we are consumed by the fear of what's happening today, Si somos consumidos por el temor de lo que está pasando hoy and we submit to that fear, y nos sometemos a ese temor, then that means we're worshiping fear. Fear becomes our God. entonces significa que estamos adorando el temor. El temor se ha vuelto nuestro Dios. I don't know about you. Yo no sé acerca de ti, I want to trust God. pero yo quiero confiar en Dios. I want to believe God. Yo quiero creerle a Dios. So I have to walk in obedience to what the Spirit of God is telling me. Así que tengo que caminar en obediencia a lo que el Espíritu de Dios me está diciendo. Now let's look at this. Ahora veamos esto. Hebrews 11, 8 to 10. Hebreos 11, del 8 al 10. Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa,
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. These verses really are important for us. Estos versículos realmente son importantes para nosotros. We have the same physical experience in this world that Abraham had. Tenemos en este mundo la misma experiencia física natural que tuvo Abraham. And this passage begins with the words, by faith, Abraham obeyed. Y este pasaje comienza con las palabras, por la fe Abraham obedeció. If we had never had a struggle, we would not need faith. Si no tuviéramos nunca ninguna lucha, no necesitaríamos la fe. Now notice it says, he went out not knowing where God was going to take him or what God was going to do with him. Ahora, noten que dice que él salió sin saber a dónde iba ni sabía lo que Dios iba a hacer con él. But by faith, he dwelt in the land of promise. Pero por la fe él habitó en la tierra prometida. For him, it was a physical land. Para él era una tierra natural, física. But for you and I, Pero para ti y para mí, it's a spiritual land in our life today. es una tierra espiritual en nuestra vida de hoy. Brothers and sisters, what God wants to do with us. Hermanos, hermanas, lo que Dios quiere hacer con nosotros. He wants to use you today in the problem in your country and my country. Es que Dios quiere usarnos a ti, a mí, a nosotros, en nuestros países, To be examples of faith. para ser ejemplos de fe. I found something very interesting yesterday. Ayer me di cuenta, descubrí algo muy interesante. I discovered that one of the largest Bible bookstores in my city Descubrí que uno de las librerías más grandes de mi ciudad had sold all of their Bibles. se había vendido todas sus Biblias, se le agotaron las Biblias. What happened? ¿Qué pasó? A lot of people without the Word of God began to turn to the Word of God. Un montón de personas que se habían alejado de la palabra de Dios volvieron a la palabra de Dios. And that's what God wants to do in your city, in your area, to bring people to Christ. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu ciudad, en tu área, para atraer gente a Cristo. You and I are walking, living examples of the power of that Word. Tú y yo somos ejemplos vivos, caminantes de la palabra de Dios. By faith, he dwelt in that land of promise. Por la fe, él habitó en la tierra prometida. And the Bible says, as though he was living as in a foreign country. Y la Biblia dice que como extranjero. I like that. Me gusta eso. You see, it says that you and I live in the land of promise, Quiere decir que tú y yo vivimos en la tierra prometida and the country and the physical world is something foreign to us. y el mundo natural que nos rodea es extranjero. Somos extranjeros a ello. I like that. A mí me gusta eso. It helps me understand Me ayuda a entender that this physical world, though I'm in it, I'm not part of it, I'm part of the kingdom of God. que este mundo natural, aunque estoy en él, no soy parte de él, no pertenezco al reino de Dios. And then these verses add the words dwelling in tents. Y estos versículos añaden la palabra que era tierra ajena. You see, Abraham didn't live in a physical house, he lived in a tent. Y de hecho Abraham vivía en una tienda, él vivía en una casa natural. You can pick up the tent and move it. Tú puedes agarrar una carpa y moverla a otro lugar. See, God wants us always to be able to pick up our life and move with him spiritually. Dios quiere que estemos siempre dispuestos a tomar nuestra vida y llevarla junto con él y movernos con él espiritualmente. And not spend our life in a city called Haran, a comfortable place. Y no pasar nuestra vida en un lugar llamado Harán, que es un lugar cómodo. The spiritual life is not comfortable. La vida espiritual no es cómoda, It's a walk of obedience. es un caminar de obediencia. And the Bible says he lived with his family, Isaac and Jacob. Y la Biblia dice que él vivía con su familia, con Isaac y Jacob. He had children. There was a future, a destiny for him. Tuvieron hijos, tuvo un futuro, tuvo un destino. As we walk with God, A medida que caminamos con Dios, he begins to reveal our destiny to us. Él comienza a revelarnos nuestro destino a nosotros.
And the Bible says that Isaac and Jacob were heirs with him of the same promise. Y la Biblia dice que Isaac y Jacob eran coherederos de la misma promesa. But boy, these words hit me. Estas palabras me golpearon. For he waited for the city which has foundation, whose builder and maker is God. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Remember, ¿Recuerdan? we mentioned that Abraham stopped on his journey and built a city called Haran. ¿Recuerdan que Abraham paró en su jornada y edificó una ciudad llamada Harán? But now in the New Testament, Pero ahora en el Nuevo Testamento, we understand that Abraham had walked with God long enough él entendía que Abraham había caminado suficiente con Dios that he was not willing, that he would no longer build his own life, como para no estar dispuesto ya no a construir su propia vida, a place to live, un lugar para vivir, but he would always look for the city who was built by God. sino que siempre estaba buscando, anhelando esa ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. He was willing to leave the physical thing that was here and trust God for a future that God had the control. Él estaba dispuesto a dejar esto físico que lo rodeaba para lo que Dios tenía preparado para él espiritualmente. But the word here says, but he waited for a city. Y la palabra dice que él esperaba por una ciudad. You see, that's a word we do not like, wait. Y esa es una palabra que no nos gusta, esperar. I like what the Spanish says. Me gusta como dice en español. I'm going to attempt to say the two words. Y lo voy a tratar de decirlo en mis palabras. Please forgive me if I don't say it correctly. Por favor, perdónenme si no lo digo correctamente. ¿Por qué esperaba? Porque esperaba. He waited, he expected, he had a hope. Él esperaba, él tenía expectativa, tenía esperanza. That's the kind of wait we are to have in our life. Ese es el tipo de espera que tú y yo tenemos que tener en nuestras vidas. We have to have a hope. Tenemos que tener esperanza. That's what faith is based on. De eso se basa la fe. He expected God. Él esperaba a Dios. Why? ¿Por qué? Because he heard from God and he believed God. Porque él oyó de Dios y le creyó a Dios. All of this is going to require something from us. Y todo esto va a requerir algo de nosotros. We have to have a cultural change in our life. Tenemos que tener un cambio cultural en nuestras vidas. He had a word from God. Él tenía una palabra de Dios. He left and followed God. Él dejó su tierra y siguió a Dios. God was requiring Abraham to leave the thinking of the world. Dios requirió de Abraham que deje la forma de pensar del mundo. God said, if you'll be obedient and follow me, Y Dios le dice, si tú eres obediente y me sigues, I'll prosper you. yo te prosperaré, I'll give you good health. te daré buena salud, I'll give you safety. te daré seguridad, I'll preserve you. te voy a preservar. But he did not know where he was going. Aunque él no sabía dónde estaba yendo, Yet he trusted God. aún así él confió en Dios. Beloved, we don't know about tomorrow, Hermanos, no sabemos del mañana, but we can still trust God. pero podemos seguir confiando en Dios. We can still believe that in the midst of everything that's going on, Podemos creer que en medio de todo lo que está pasando, God will take care of us. Dios va a tener cuidado de nosotros. Why? ¿Por qué? Because God is establishing a new culture on this earth now. Porque Dios está estableciendo una nueva cultura aquí en la tierra ahora. He's taking us from where we are to something new. Nos está llevando de donde estamos a algo nuevo. There's a new world system God is establishing. Hay un nuevo sistema en nuestra vida que Dios está estableciendo. It's within the heart of men and women who believe and trust God. Y es el corazón de hombres y mujeres que creen y confían en Dios. You see, God has not changed anything today. Como pueden ver, Dios no ha cambiado en absoluto. Still a walk by faith. Sigue siendo un andar por la fe. The promises of God have not changed. Las promesas de Dios tampoco han cambiado.
we're having a physical struggle because we're not accepting the spiritual thing God wants to do. Tenemos una lucha física porque no aceptamos lo espiritual que Dios está haciendo. The road of faith has not changed from the day of Abraham to our day. It's still the same. El camino de la fe no ha cambiado desde Abraham hasta nosotros. It's just what's happening in our world was different from his, but it's still the same struggle. Es lo que está pasando ahora en el mundo, que quizás es distinto a lo que él pasó, lo que está representando una lucha. The problem with so many believers, El problema con tantos creyentes, we change the kingdom, but we still think like the old kingdom. cambiamos el reino, pero todavía nos gusta el anterior. And that was the whole message of the Sermon on the Mount in Matthew 5, 6, and 7. Y ese fue todo el mensaje del Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7. The struggle today is this. La lucha hoy es esta. Many believers, many Christians Muchos creyentes, muchos cristianos, still sound like the world. todavía suenan como mundanos, como el mundo We dice. want the world to respond to us, Nosotros queremos que el mundo nos siga, but we have to go to them and love them where they are. pero nosotros tenemos que ir donde ellos están y amarlos donde ellos están. Take a look today Piensa un poco en esto. at your neighbors and your relatives that are not serving God, Mira a tus vecinos, tus familiares, and say to the Lord, y dile al Señor, I have a test on me, yo tengo una prueba en mí, but I trust you. pero yo confío en ti. So how can I help them? Así que, ¿cómo puedo ayudarlos a ellos? How can I help the unsaved around me? ¿Cómo puedo salvar a los inconversos, ayudar a los inconversos? If they're my family or they're not my family, I want to help. Sean o no mi familia, quiero ayudar. You see, I like to say it this way. Y me gusta decirlo de esta forma. We must not smell like them. No tenemos que oler como ellos. That is, have the aroma of the world on us. We need the aroma of Christ on us. Eso quiere decir no tener el aroma del mundo, pero tener el aroma de Cristo en nosotros. We cannot sound like the despair we see in the world around us. No podemos sonar como ellos cuando están desesperados. If we live like them, we will never change them. Si vivimos como ellos, nunca los vamos a cambiar. I mean, why should they change to be what we are if we're talking about all the fear and all the problems today? ¿Por qué, digo yo, por qué ellos van a querer ser como nosotros y nosotros también hablamos de nuestros miedos y temores todo el día? God called you and I out Dios te llamó a ti y a mí a salir, to live a new life, a vivir una nueva vida. the same type of experience Abraham had El mismo tipo de experiencia que tuvo Abraham. is what we're experiencing today, Es lo que estamos experimentando hoy. in a way God is using to bring the world to him. En una manera que Dios está usando para traer el mundo, a traerlo hacia Él. The call of God today has not changed. El llamado de Dios hoy no ha cambiado. It's a call to leave where we were and follow him totally. Es un llamado de dejar donde estamos y continuar y seguirlo a Él totalmente. And I bless you today. Y yo los bendigo hoy. Though I'm not with you in the physical, I'm with you in the spiritual. Aunque no estoy con ustedes en lo natural, estoy en el espíritu. Because we live in a spiritual world Porque vivimos en un mundo espiritual. in the midst of the physical problems. En medio de los problemas físicos. May God bless you Que Dios los bendiga, and strengthen you los fortalezca and teach us all what we need to hear from heaven. y que nos enseñe a todos lo que tenemos que aprender y oír de Él. God bless you, Nuevas Fuerzas. Dios los bendiga, nuevas fuerzas. We love you Los amamos and blessings till we see you again. y los bendecimos hasta la próxima que nos veamos. Walk from where God called you to where he's taking you and watch his blessings be upon you. Camina de donde estás a donde Él te está llevando y mira cómo sus bendiciones te van a seguir. God bless you. Dios los bendiga. Amén, queridos hermanos. Gracias, Dr. D. Es un privilegio de verdad poder estar así, de esta manera, conectados y al mismo tiempo edificándonos mutuamente. Solamente quiero decirles que los anuncios que tenemos, como todos los días domingo, tenemos las reuniones. Quiero que estén atentos
al Facebook, porque vamos a estar conectándonos constantemente, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Estén atentos porque la hora no es fija, pero queremos que todos estén atentos y al mismo tiempo pedirles a cada uno de ustedes. En algún momento los voy a llamar para pedir quizás un video, quizás unas palabras de ánimo, para poder edificarnos mutuamente en todo este tiempo. Van a ser todavía son 3 domingos que no nos vamos a ver. Así que en el espíritu tenemos que estar juntos. Así que vamos a orar. We're going to pray, Dr. D. Can you please pray to finish the meeting? Father, we give you thanks today. Padre, te damos gracias hoy. We thank you for your people Te damos gracias por tu pueblo, who love you. que te ama. Father, Abraham loved you, but he struggled. Padre, Abraham te amaba, pero luchaba. Yet the Bible says he was the father of faith. Pero la Biblia dice que él es el padre de la fe. Father, if you can use him with all of his personal struggles and failures, Padre, si tú lo puedes usar a él, lo pudiste usar a él con todas sus luchas y fracasos, then you can use us. entonces nos puedes usar a nosotros. And I bless them today. Y los bendigo, Señor. And the call of God upon them. Y el llamado de Dios sobre ellos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga. Thank you, Dr. D. Y vamos a estar en contacto. Dios los bendiga.